Hola, buenas. Agradezco al Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes para hablarles este tema de la medicina darwiniana relacionada con la fisiología de la mujer y los problemas obstétricos y ginecológicos y también metabólicos. Realmente todo esto está representado en el libro que escribí hace tiempo, que se titula La cadera de Eva, y todos aquellos que estén interesados en profundizar en este tema pueden entrar en mi blog, que simplemente escribir el mono obeso en el Google y acceden directamente, o el que tenga mayor interés puede consultarme cualquier duda que tenga a través del correo electrónico que ahí se indica. Dos hitos fundamentales en la evolución humana son la bipedestación, que nos permitió adquirir esta forma, esta postura única en el reino animal, que es la postura bípeda, y en segundo lugar la encefalización, que nos permitió desarrollar también esta otra cualidad única del ser humano, que es nuestro potente y desarrollado cerebro. Pero estas dos transformaciones, la bipedestación y la encefalización, han ejercido unos efectos importantes sobre la salud de la mujer, ya que, por ejemplo, la bipedestación y el crecimiento del cerebro afectaron fundamentalmente a la evolución de la pelvis de la hembra, y esto, pues a la larga, ha desembocado en una serie de problemas obstétricos relacionados fundamentalmente con el embarazo y el parto, una serie de problemas psicológicos, casi todos ellos relacionados con el cuidado de las crías y la relación de pareja, y problemas metabólicos, todos ellos relacionados con los gastos energéticos elevados que exige el acto reproductor en la mujer. Bien, la bipedestación surgió hace unos 4 millones de años. Aquí tenemos cómo es la postura en el caminar normal de cualquier simio antropomorfo, pariente nuestro, en este caso es un gorila. Vemos la pelvis, la articulación de la cadera, y aquí vemos en el ser humano actual. Este cambio de andar a 4 patas o a 4 manos y el andar bípedo exigió una adaptación fundamental en la articulación del hueso fémur con la pelvis, es decir, la articulación de la cadera. Este cambio supuso una modificación importante en la pelvis. Aquí tenemos una pelvis alargada, típica de un chimpancé, con un enorme agujero por el que sale perfectamente la cría del chimpancé. Aquí tenemos ya una pelvis del primer antecesor nuestro que andaba con 2 pies, como es el Australopithecus. Como se ve, cómo la sínfisis del pubis, esto, empieza a retorcerse hacia arriba, cerrando el canal del parto, y esta la pelvis del Homo sapiens actual. Es decir, en los primeros millones de años de evolución, estos cambios en la pelvis no solo implicaron modificaciones en los huesos, sino, en el caso de la mujer, produjeron modificaciones en todos los órganos blandos que se albergan en esa pelvis. Por ejemplo, aquí tenemos una comparación de la disposición de los órganos sexuales, el órgano de la micción y final del aparato digestivo, tanto en un corte sagital de la mujer como en este caso de una chimpancé. Vemos, por ejemplo, cómo aquí, como en cualquier hembra de cualquier mamífero, la apertura de la vulva, la apertura de la vagina, está inmediatamente pegada a la abertura del recto del final del conducto digestivo. Aquí se vería la desembocadura de la uretra y está la vejiga. Mientras que al producirse la bipedestación hubo un desplazamiento, veis, la vulva
en el caso de la mujer se desplazó ventralmente y se alejó, por así decirlo, del orificio anal. Bueno, esto tuvo importantes repercusiones. Aquí hay en esta diapositiva, es muy interesante la comparación entre esos cambios en la fisiología y la anatomía de la hembra y el de cualquier mona antropomorfa o simia antropomorfa. En la mujer, vamos a empezar por la hembra del chimpancé. En la hembra del chimpancé la vulva es muy visible y muy accesible. Está ahí abierta y muy accesible al macho. Mientras que en la mujer la vulva está oculta y claramente es inaccesible directamente al macho. La vulva en la chimpancé se localiza en la parte posterior de la pelvis, mientras que en la mujer se localiza en la parte inferior de la pelvis. En la mujer, los grandes músculos glúteos, los músculos glúteos están muy desarrollados porque son músculos fundamentales para la bipedestación. De hecho, los que tenemos muchos glúteos son prácticamente solo los seres humanos. Ocultan los aparatos genitales y se pueden cerrar con fuerza de tal forma que impidan el acceso, salvo con coacciones o amenazas, a la intimidad de la vagina de la hembra. Mientras que también el aparato genital de la chimpancé carece de vello, es muy visible, mientras que en la mujer hay un abundante vello que cubre la parte exterior de los genitales. Y finalmente, la hembra de la especie humana puede fácilmente frustrar la cópula, mientras que la hembra de una chimpancé prácticamente no tiene ocasiones de impedirla. Insisto, aprovecho este momento para insistir que todos los que deseen alguna de las bibliografías que muestro en las diapositivas a lo largo de la plática, pues me lo pueden solicitar y yo encantado se lo proporcionaré. Esto exigió una coevolución de los órganos sexuales de los machos. Hay un hecho muy curioso. Todos los mamíferos los machos mantienen la erección del pene porque en el interior tienen un hueso que se llama báculo o hueso peneano. Este báculo fue desapareciendo a lo largo de la evolución, que era de 13,5 milímetros en el orangután, descendió en el gorila, fue más pequeño en el bonobo, más aún en el chimpancé, hasta que en los seres humanos desapareció. Esto tiene unas implicaciones muy importantes. Los simios antropomorfos solo pueden mantener copular con las hembras como cualquier otro mamífero, mediante la cópula trasera, pero por la rigidez del pene y su pequeño tamaño. Pero el pene humano coevolucionó y al desaparecer el hueso o báculo se transformó en la erección en un sistema hidráulico mediante sangre a presión que le proporciona una gran flexibilidad y una adaptación a esa estructura intrincada de la vagina de la hembra. Eso tiene un inconveniente, el inconveniente es la disfunción eréctil. Si nosotros en la evolución no hubiéramos perdido el hueso peneano, la única forma de tener disfunción eréctil sería por osteoporosis. Claro, los atractivos sexuales en la naturaleza, en las hembras, siempre se exhibe por donde más interesa para la reproducción. Si en el caso de las simias el macho se acerca por detrás y las cubre por detrás, todos los atractivos sexuales son traseros. Las mamas, como pasa en esta bonobo lactante, las mamas incluso en una simia lactante son minúsculas, mientras que en la hembra de la especie humana, en la mujer, el hecho de que la evolución hiciera
que la penetración pudiera ser delantera, todos los atractivos sexuales se hicieron delanteros, incluido el enorme desarrollo de las glándulas mamarias en la mujer, que no exceden la capacidad estrictamente necesaria para la lactancia, puesto que, como se ve aquí, el porcentaje de glándula que trabaja, que tiene funciones en la lactancia, es muy pequeña en proporción al volumen completo de la glándula mamaria. Todo el resto, la evolución hizo que se llenara de grasa, y hoy modernamente se sustituye eso por silicona. Un gran conflicto evolutivo fue la evolución del cerebro, que prácticamente empezó hace unos 2 millones de años. Aquí tenemos un representante de un antecesor nuestro, el joven de Turkana o el joven de Nariokotome. Este era un chico joven, de cuello para abajo es idéntico a cualquiera de nosotros. No tenía un cerebro ya de unos 800 o 900 centímetros cúbicos. Aquí tenemos cómo el cerebro, desde el Ardipithecus ramidus hace 5 millones de años que tenía, o el Australopithecus, que tenía prácticamente el tamaño del cerebro de un chimpancé, unos 300 centímetros cúbicos, fue subiendo casi exponencialmente en los últimos años. Cuando uno habla de la evolución del cerebro humano, pues uno empieza a plantearse preguntas filosóficas, preguntas teológicas, cómo evolucionó este cerebro capaz de crear una poesía o componer una sinfonía, etc. Pero el problema real del cerebro no fue eso. El problema verdadero a resolver por la evolución fue cómo parir un cerebro grande a través de una pelvis estrecha y además angulada por la bipedestación. Ese fue el gran éxito evolutivo, y que también se lo debemos una vez más a las adaptaciones que ocurrieron en el cuerpo de la hembra de la especie. Aquí vemos las diferencias. Este es el canal del parto de una hembra de chimpancé actual, y este es el perímetro del cráneo de una cría de chimpancé que está naciendo. Esta sería la pelvis de una antepasada nuestra, Australopithecus, que ya caminaba sobre 2 piernas y era bípeda. Se ve que se ha estrechado, pero todavía el tamaño del cráneo de esa criatura era lo suficientemente pequeño para que pudiera nacer sin problemas, y los problemas surgieron en el ser humano actual, donde el canal del parto es claramente inferior al tamaño del cerebro de la criatura a término. ¿Cómo se las apañó la evolución? ¿Qué truco utilizó la evolución para ser capaz de, a través de esa pelvis estrecha y angulada, parir un cerebro grande? Pues el truco fue parirlo antes de tiempo. De hecho, el parto humano normal es un parto prematuro a escala zoológica. ¿Cuál fue el precio de este parto prematuro a escala zoológica, que es el parto normal de cualquier mujer? Pues el precio fue la infancia. Así como cualquier primo nuestro, un chimpancé, a los pocos días de haber nacido ya camina perfectamente y hasta es capaz de ir a un nido y robar un huevo, nuestras crías tienen que completar fuera del útero materno el desarrollo de su cerebro, porque si hubiéramos esperado, si la evolución hubiera esperado a que ese cerebro se desarrollara por completo dentro del útero de la madre, el tamaño del cráneo hubiera sido de tal magnitud que hubiera sido imposible parirlo. Por lo tanto, la niñez, una niñez larga y dependiente,
es un rasgo exclusivo del ser humano entre los animales terrestres, porque a lo que se nos parecemos son a las aves, que son los otros animales también que tienen crías muy dependientes. En nuestro caso, la solución, como una hembra, imaginemos hace 800.000 años, hace 1 millón de años, como una hembra, en las condiciones de vida tan difíciles que había entonces, era capaz de criar, de estar a lo mejor embarazada de una criatura, dando el pecho o acabando de dar el pecho a otra criatura y encima tener otra cría de 3, 4 años, pero también muy dependiente por allí corriendo. Se requirió obligatoriamente la cooperación del macho. Una chimpancé no necesita, una chimpancé pare, coge a su cría, se la coloca y ya no necesita de la colaboración del macho, ni siquiera de los otros elementos del grupo para sacar adelante a su cría. Pero en la hembra humana, por esa infancia tan dependiente, hubiera sido imposible. Y entonces surgieron 3 hechos únicos de la hembra, de la especie humana, que no existen en ninguna otra hembra de ninguna otra especie, que son la ocultación de la fertilidad, la receptividad sexual constante y el amor. Todas las hembras de todas las especies anuncian mediante todos los mecanismos posibles, olores, cantos, etc., que están en celo para que todos los machos de los alrededores se enteren y así pueda producirse la fecundación y la reproducción. Sin embargo, la hembra de la especie humana oculta que está en periodo fértil, incluso para ella misma. Hay muy pocas mujeres que son capaces de saber cuándo están ovulando. ¿Qué ventaja tuvo esto para la evolución de la especie humana? Porque tuvo que tener alguna ventaja, ya que persistió, pues que esto hacía que el macho permaneciera junto a la hembra para garantizar la paternidad, para evitar los genes de otros machos. Sabéis que en muchas especies el macho, cuando sospecha que las crías que hay ahí no portan sus genes, se procede al infanticidio para que la hembra quede otra vez fértil y pueda tener hijos suyos. Por lo tanto, este fue un mecanismo de retener al macho. Segundo, todas las hembras solo aceptan copular con el macho durante el breve periodo de celos. Un toro no osa acercarse a una vaca cuando esa vaca no está en celo porque puede sufrir las consecuencias hasta de una coz. ¿Qué ventajas proporcionaba la hembra de la especie humana esta aceptación del macho fuera de su periodo de fertilidad, que es única? No hay ninguna hembra en el que se manifieste. Pues evidentemente retener al macho a su lado para evitar que tenga que marchar a otros lados a buscar otras hembras en celo, con lo cual retenía al macho a su lado y le ayudaba al macho a cuidar de esa cría tan dependiente. Y en tercer lugar, el sentimiento amoroso. El sentimiento amoroso ya existe en todas las hembras mamíferas, incluso reptiles. El sentimiento amoroso existe, el sentimiento materno, el del amor de la madre por su cría. Una modificación de ese sentimiento amoroso de la madre por la cría, del sentimiento maternal, es el amor de pareja. Y hoy sabemos, esto es un trabajo magnífico que hay de bioquímica, se llama así, bioquímica del amor. En esto es muy curioso, hicieron unas pruebas en una serie de mujeres. A esas mujeres les estaban sometiendo a técnicas de escáner cerebral muy complejas. Y entonces, para estudiar el amor maternal, a esas mujeres se les sentaba y se les hacía ver, mientras se les estaba tomando estas imágenes, se les hacía ver una serie de fotos de niños regordetes, guapísimos, rubitos, morenitos, de todos los tipos y maneras. Y se les medía la acción y se veía que pasaban los niños y que guapos son y tal, pero no había ninguna señal especialmente definitiva.
Y cuando salía la foto de su hijo, de repente se iluminaban una serie de centros cerebrales que todos están relacionados con la secreción de oxitocina, fundamentalmente. Bien, el amor romántico, o sea, el amor maternal, es un hecho característico. Cuando a las mismas mujeres se les hacía la misma prueba, pero esta vez se les daba un taco de fotos de jóvenes y no tan jóvenes, hombres guapos, o un poco más feos, rubios, morenos, altos, bajos, tal, pues lo mismo, que bien está este, que guapo es, no sé qué, y no pasaba nada. Pero cuando llegaba la foto de su pareja, se encendían, aquí tenéis, exactamente los mismos centros que se encendían en el amor maternal y exactamente por el mismo neurotransmisor. Por lo tanto, el amor está vinculado por la oxitocina. Este sentimiento amoroso desarrollado en las hembras de la especie humana, casi en exclusiva, hay algunos animales que tienen algo parecido, también permitió establecer vínculos duraderos y estrechos entre el macho y la hembra y que sirvieran para sacar la cría adelante. Bien, hace unos 3-4 millones de años, la cosa en la parte de África donde tuvo lugar casi toda nuestra evolución, que es el este y sureste de África, pues ocurrieron unos cambios climáticos, etcétera, que produjeron una sequía tremenda. Luego esta gente tenía una alimentación precaria, con largos periodos de ayuno, y pasaban mucha hambre. Y aquí se sucedieron una serie de adaptaciones muy interesantes, pero fundamentalmente hay una adaptación muy curiosa, y es que estos miles de años, cientos de miles de años de alimentación precaria con largos periodos de ayuno, produjo una serie de mutaciones genéticas favorables que influyeron en el metabolismo, proporcionando ventajas de supervivencia. A esto, el genetista americano Neal lo llamó el genotipo ahorrador. Hoy día se ha publicado en la mejor revista de genética del mundo, Nature de Genética, en el año 2010, un análisis de la persistencia de estos genes ahorradores que permitieron la supervivencia de nuestros ancestros en las personas que viven hoy día. Se analizaron casi 250.000 de sujetos. Se confirmaron los 14 genes ahorradores que ya se conocían y se encontraron 18 genes nuevos. Eso quiere decir que en la población en general hay más de 30 genes ahorradores que forman parte de nuestro genoma. Lo más interesante de esto es que en el caso de la mujer, esto es especialmente importante porque los requerimientos energéticos de la reproducción en la mujer son mucho más cuantiosos que los requerimientos energéticos en el macho de la especie, en el hombre, ya que está en el embarazo, la lactancia y luego los años de cuidados infantiles, que requieren un gasto energético importante. También en el caso de la mujer, la distribución de la grasa es diferente. En el caso del hombre, en un macho bípedo, ¿dónde podemos colocar una masa de grasa que no moleste ni para trotar, ni para el sitio perfecto? Cualquier ingeniero lo diseñaría así. Sería aquí, en la barriga, llevar un saquito de grasa ahí colgando de la barriga, pues sería muy cómodo y no dificultaría los movimientos. Pero eso en el caso del organismo de la hembra sería muy complicado porque habría que meter el volumen del útero gravídico más el volumen de toda la grasa abdominal. Por lo tanto, sería mucha masa para tan poca barriga. Por eso, en el caso de la hembra de la especie, la evolución, vehiculada a través de una serie de hormonas, etc., distribuyó la grasa de una forma diferente, de tal forma que en el caso de la mujer la grasa
se acumula preferentemente subcutánea en las caderas y en los muslos y menos grasa en la parte ventral. Esta mayor tendencia de la mujer a acumular grasa se ve en un hecho muy característico, que el sobrepeso y la obesidad es un problema mucho mayor en la mujer que en el hombre. Aquí tenemos un estudio realizado pues, en África, América, Europa, en fin, en diversos continentes y en diversas clases sociales. En todos los casos, siempre la mujer tiene más sobrepeso que los hombres. Y también he visto que eso pasa en México. Aquí lo tenemos. Obesidad en mujeres en 2 años medidos, el año 2006 y 2012, en comparación con los hombres. Sí que tiene que ver aquí un efecto importante el nivel educativo. Estas diferencias, curiosamente, aquí en el estudio mexicano, desaparecen cuando el nivel educativo es elevado. Bien, la hembra humana necesitaba garantizar el aporte de glucosa para el desarrollo de las crías. Hay que darse cuenta que la placenta, el cerebro del feto, todo eso requiere una cantidad enorme de glucosa. Y claro, hay que ver que esa hembra pues, pasaba por situaciones de hambruna, podía ser una hembra que de repente venía de sequía enorme donde ella vivía, etc. Entonces, a lo largo de la evolución, las hembras de la especie humana desarrollaron una especial resistencia a la insulina asociada al embarazo. Es decir, la serie de hormonas, el lactógeno placentario, la progesterona, los estrógenos y mediadores asociados al embarazo inducen resistencia a la insulina. ¿Qué pasa con esto? Que entonces, en un organismo con resistencia a la insulina está disminuida el gasto de glucosa por el hígado, por el músculo, y entonces este exceso de glucosa puede ir a la placenta, al feto y también a sintetizar la lactosa, que es el azúcar fundamental de la lactancia. Aquí tenéis cómo esto es especialmente importante al final del embarazo, cuando hay un crecimiento grande del cerebro y cómo pues, los genes ahorradores, las hormonas, prolactina, cortisol, estradiol, TNF-alfa, todo esto crea una resistencia a la insulina que permite que vaya mayor cantidad de ácidos grasos libres y glucosa para apoyar las demandas de energía y de glucosa que tiene el feto al final de su crecimiento. ¿Cuál es el problema? Que hoy día, si esas circunstancias las combinamos con sedentarismo, exceso de azúcares, exceso de alimentación, se puede desencadenar un problema muy interesante que afecta a un montón de mujeres, que es la diabetes gestacional. Hay que tener en cuenta que la incidencia de diabetes gestacional se ha duplicado en los últimos 10 años, que se debe fundamentalmente a la resistencia a la insulina crónica y no afecta al desarrollo, es una diabetes que no afecta al desarrollo del feto, porque sobre todo se produce en el tercer trimestre, y que si se le somete a un tratamiento precoz, se pueden evitar un montón de problemas, tanto para el feto como para la madre. Bien, para acabar vamos a hablar con otra de esas cosas que tiene, de esas cualidades que tiene la hembra humana, que no existen en ninguna otra hembra de ninguna especie. La hembra humana es la única que tiene menopausia. Es lo que llaman la invención de la abuela. La abuela no existe nada más que en la especie humana. Es decir, en un prado puedes tener una ganadería y puede haber vacas adultas que sean abuelas de ternerillos que haya por ahí, pero esa vinculación no se reconoce. En la especie humana sí. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se produjo la menopausia en la especie humana? Porque claro, una mona
una simia, una chimpancé, puede dejar de ovular poco antes de morir, pero eso es senescencia, no es un cese programado varios años antes de morirse de la actividad ovárica. Este es un esquema que va a ayudar a entenderlo. Esto es las distintas partes de la vida de una chimpancé. Tiene una infancia de unos pocos años, luego una adolescencia que llega hasta los 14, 15 años, luego una edad reproductora que llega hasta los 30 y tantos, 38, 40 años, y luego una pequeñísima edad posreproductora senil, que es prácticamente cese de la ovulación, pero por senilidad. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, el problema es que no hay ningún problema. Esta es la duración de la infancia de un chimpancé, y entonces la infancia del chimpancé, como hemos visto aquí, es tan pequeña, es tan breve, tan corta, que bueno, aunque la chimpancé se quedara preñada aquí, muy vieja, pues no había problema, su hijo se haría autónomo e independiente antes de que ella muriera. Daría tiempo perfectamente a tener un hijo siendo una hembra añosa. Pero esa es la duración de la infancia humana. Claro, en estas condiciones, si la duración de la infancia humana la sobreponemos sobre la situación de una chimpancé, pues podemos ver claramente que muchas chimpancés que se preñaran a edades avanzadas tendrían muchísimas probabilidades de morir antes de que sus hijos fueran autónomos. Por lo tanto, hace 200.000 años eso significaba la muerte y desaparición de esa criatura. ¿Qué se solucionó? ¿Cómo lo solucionó esto la evolución? Pues de una forma, como siempre, inteligente. Fue inventar la menopausia. ¿Qué hizo? Mirad, esta es la aquí comparativa, la infancia humana es mucho mayor que la del chimpancé, la adolescencia es un poquito mayor, la edad reproductora es bastante similar en una chimpancé a una mujer, pero se sigue de una larguísima edad posreproductora, de tal forma que aquí puede una mujer preñarse a edades avanzadas y como tiene una larga vida post-reproductora, pues le da tiempo a acabar con la infancia de su cría y que ésta sea autónoma. Esa es la razón de la menopausia. La verdad es que evolutivamente traía más cuenta, era más rentable para la evolución de la especie humana que las abuelas colaboraran con sus hijos, con sus hijas, en el desarrollo del cuidado de sus nietos, aunque llevaran solo la cuarta parte de su material genético, que arriesgarse ellas a tener hijos propios con la mitad de sus genes a edades avanzadas. La menopausia, insisto, es un cese programado genéticamente de la actividad ovárica. Mirad, aquí tenéis toda la conducción nerviosa, el latido del corazón, el funcionamiento del riñón, el funcionamiento respiratorio, la capacidad de hacer trabajo. Todo va disminuyendo en el organismo humano progresivamente a lo largo de la edad. Solo cambia, bueno, aquí faltan los espermatozoides. En el macho la función de los espermatozoides también sería, es decir, un hombre puede tener una edad avanzada que la espermatogénesis sigue funcionando. De hecho, hay muchísimos casos en los que hombres de edad muy avanzada pueden tener hijos. Pero en el caso de la hembra, tiene una actividad ovárica al 100% hasta que en torno a una cierta edad empieza a decaer con mayor o menor rapidez hasta que en torno a los 50 años desaparece completamente la actividad ovárica y se convierte en una hembra no fértil. Algunos dicen, bueno, pero el problema es que en la edad de piedra casi nadie llegaba a los 50 años, es verdad.
Este es un estudio interesante realizado por los antropólogos. Esta es la curva de vitalidad hoy. Aquí veis que hay 100% de vitalidad de supervivencia al nacimiento hoy día, poca mortalidad infantil, y ya a partir de los 50 años aumenta la mortalidad hasta que llega la muerte. Normalmente en las sociedades desarrolladas y con buenos medios médicos la menopausia ocurre en torno a los 50 años, por lo tanto, fijaros la cantidad de abuelas que puede haber para cuidar de sus nietos. Esta es la gráfica hipotética de las cosas como ocurrían en la Edad Media. Una tremenda mortalidad infantil, una tremenda mortalidad en la juventud, en la edad adulta, pero la edad máxima de vida humana es la misma. En estos casos se sabe que en condiciones nutricionales, infecciosas y tal más precarias, también la menopausia ocurre antes, por lo tanto ocurriría, por ejemplo, a los 40 años, habría menos abuelas, pero seguía habiendo abuelas. Y esta es la gráfica de la prehistoria, donde volvemos, aunque la mortalidad era tremenda y muy pocas mujeres llegaban a edades posmenopáusicas, pero había las suficientes para que todavía siguieran funcionando, colaborando con sus hijas en el cuidado de las crías. Uno de los misterios es la serie de manifestaciones rarísimas, sofocos, sudores, problemas articulares, mal carácter, sudoración, cansancio asociadas a la menopausia, al climaterio. La hipótesis más interesante es la que la antropóloga Helen Fisher, que posiblemente la conocerán por un montón de libros que ha escrito, sobre todo en su libro que se titula El primer sexo, publicado en el año 2000, dice que esta serie de manifestaciones surgieron a lo largo de la evolución como una serie de señales, que imaginaros el grupo humano la tribu que habitaba una gruta o lo que sea, eran las señales que esa hembra que estaba entrando en menopausia le daba a los machos del grupo. Oye, yo ya no estoy para fiestas. Y entonces sudoraciones, esos malestares, esa irritabilidad hacía que se fuera retrayendo y la empezaban a dejar en paz. Una cosa muy curiosa, que está muy de moda hoy día, es el que se ha puesto de moda cuando han querido tratar los problemas de la menopausia, no solo las manifestaciones de sudoraciones, sino otros problemas que se dan en la menopausia, como son cambios metabólicos o la osteoporosis, etc., administrando estrógenos, que es lo que a la hembra menopáusica le falta. Y se ha visto, hay muchos estudios, aquí tenéis desde un New York Times de octubre del 2013 a este magnífico trabajo de la Sociedad Americana de Menopausia, ¿no?, sobre la terapia hormonal. La terapia hormonal incrementa el riesgo de cáncer en las mujeres, sobre todo de mama y de útero. Y posiblemente una de las razones también de la menopausia es que suprime la influencia hormonal sobre las mamas y sobre el útero y evitaría los problemas del cáncer. De hecho, hay una cosa muy interesante. Mirad, esta es una composición artificial. Una mujer primitiva, esto está sacado sobre datos antropológicos obtenidos en tribus primitivas hoy día. Una mujer primitiva de una tribu primitiva de África, en cuanto tiene la primera regla, por cierto, otro rasgo evolutivo de la hembra de la especie es la menstruación despilfarradora una vez al mes. Ese despilfarro de nutrientes, de proteínas, de hierro, de eso, una vez al mes, es absurdo desde el punto de vista biológico. De hecho, la mayor parte de las hembras de todas las especies reabsorben el 98% de la mucosa uterina que descama, ¿no? Alguien que tenga una perrita en casa sabe que lo único que echa una perrita son un par de gotitas y nada más de sangre y se acabó.
Por lo tanto, esto en cuanto tenía la menarquia, la primera regla, que además los de la tribu se lo notaban enseguida, porque tenía las manchas y esto, pues inmediatamente al poco quedaba preñada, 2 años de lactancia, que era lo normal. Cuando la lactancia, esa demanda, es decir, cuando la madre tiene, como hacen las mujeres en África, como deben hacer nuestras antepasadas, se van a trabajar con el niño puesto aquí, con la boca en el pezón, y el niño cada minuto pega 2 o 3 chupetones. Cuando la lactancia es tan continuada, se mantienen muy elevados los niveles de prolactina y sin nivel de ovulación. Por lo tanto, mientras la lactancia de esa forma es ovulatoria, lo cual protege de que se quede preñada la hembra antes de que deje de lactar. Por lo tanto, cada embarazo era pues 1 año de embarazo más los 2 y pico de lactancia, luego venía ya un periodo aquí que empezaba otra vez el ciclo, pero volvía a quedarse embarazada inmediatamente, lactancia, aquí otra vez. Es decir, que una mujer primitiva, además la menopausia en las poblaciones primitivas ocurre muy pronto, a los 40 años, incluso antes. Quiere decir que toda su vida fértil prácticamente estaba con sus mamas y su útero percibiendo niveles bajos de hormonas. Mientras que en la sociedad actual tiene la regla antes, tiene un montón de años de ciclos, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, se embaraza 2 veces, normalmente tarde, prácticamente lacta durante unos pocos meses si lacta. Es decir, que en las mujeres y la menopausia es mucho más tardía, es decir, frente a nuestras antecesoras, las mujeres hoy día, sus mamas, su útero experimentan una larguísima exposición a hormonas, a estrógeno y tal, que en condiciones naturales no se darían, y esta es la causa de que muchos dicen que sea hoy día el drama este de que, no sé, por lo menos en España, 1 de cada 8 mujeres tendrán cáncer de mama. Conclusiones. Hemos visto que gran parte de los problemas médicos de los que os ocupa la obstetricia y la endocrinología están directamente relacionados con los 2 sucesos esenciales en la evolución o especie humana, como fueron la bipedestación y el crecimiento del cerebro. Y creo haber demostrado que el introducir una perspectiva evolucionista darwiniana cuando enjuiciamos, cuando analizamos todos estos problemas, nos ayudará mucho a ser más eficaces en su prevención y en su tratamiento. Muchas gracias por su atención.